Shalom, buenas noches, Yahweh te bendiga, Shabbat Shalom, feliz día de reposo. Estamos conectados de Argentina a través de Facebook, Ministerio de la Senda Antigua, Eric Tiseira, y a través de Instagram, Ministerio de la Senda Antigua. Damos gracias a Yahweh por este día de reposo y vamos a tener en esta hora un tiempo de palabra, un tiempo de ministración donde Yahweh nos va a estar hablando, donde Él quiere darnos un mensaje acerca de las multitudes. Este es un mensaje que realmente es de mucha bendición que el Padre me dio hace ya unas semanas, y que este mensaje pueda bendecir tu vida, pueda darte luz, entendimiento, claridad, y entender este mensaje y diferenciar este mensaje en tu vida. Así que tengas un feliz reposo. Damos gracias a Yahweh por este reposo, por este tiempo. Entonces vamos a iniciar con una tefilá, dando gracias a Yahweh, a nuestro Padre, y poder ya prepararnos para recibir el mensaje. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias te damos por estar contigo, por este día de reposo, por el Ministerio de la Senda Antigua, todo lo que tú estás haciendo. Bendecimos tu nombre, Yahweh. Bendecimos el día de reposo. Y te pido, Yahweh, que hoy, en esta noche, puedas ser instrumento en tus manos, que tu Ruach pueda estar hablando a tu pueblo, que pueda estar ministrando a tus hijos, que ellos puedan recibir lo que tú tienes preparado, que ellos puedan ser ministrados en sus mentes, en sus corazones, que puedan ser en sí saciados de toda necesidad, que puedan ser sanos de toda enfermedad, que puedan ser llenos de todo vacío que tengan en su interior, que tú puedas extender tu mano y alcanzarles y darles luz, bendición en esta hora. En el nombre de Yahshua yo te lo pido, que ellos sean ministrados a través de tu palabra y a través de tu espíritu. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias y nos disponemos a recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bendito Yahweh. Entonces vamos a comenzar este mensaje, y el título de este mensaje es Las multitudes. Yahweh nos viene hablando mucho en estas semanas acerca de su espíritu, del Ruach HaKodesh, la importancia de tener al espíritu, la importancia de tener los frutos del espíritu, la importancia de tener los dones del Ruach HaKodesh, de tener en sí una relación con Yahweh a través de su espíritu. Hemos celebrado Shavuot, y este mensaje tiene que ver también con la diferencia que hay entre en sí las multitudes que siguen a Yahshua, que siguen a Yahweh, y los discípulos de Yahshua. Entonces, cuando hablamos de las multitudes, estamos hablando del tiempo del Mesías. Cuando el Mesías vino a la tierra, Él vino, fue totalmente sumergido en agua, recibió el Ruach HaKodesh, y a partir de ahí comenzó su ministerio. Él escogió a 12 personas, que serían sus 12 discípulos, que luego serían 12 apóstoles. Eran personas sencillas, eran personas que no tenían mucho conocimiento, no tenían en sí muchos estudios. Algunos no sabían leer, eran personas con un conocimiento muy básico, pero cuando estaban celebrando Shavuot, descendió el Ruach HaKodesh y fueron llenos del Espíritu. Y cuando Yahshua comienza su ministerio, cuando el Mesías comienza su ministerio, Él comienza a enseñarles a sus discípulos de una manera especial, de una manera personal, espiritual. Él les hablaba de las verdades del reino de Yahweh, las verdades de la Torá, de su Padre, de Yahweh. Pero luego Él, cuando se presentaba a las multitudes, Él hablaba en parábolas. Y las parábolas en sí son semejanzas a verdades espirituales.
Cuando él dice, por ejemplo, la parábola del sembrador, de la semilla, el sembrador es Yahweh, la semilla es la palabra de Yahweh. Cuando hablaba en sí de diferentes parábolas con respecto a lo que él enseñaba a las multitudes, él siempre enseñaba de esa manera para que las multitudes le entiendan. La Escritura dice que cuando Yahshua vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y la palabra compasión viene de, en sí, tener un ferviente amor, interés, un fuego interior por las multitudes. Y la compasión es entregarlo todo. Y así lo hizo él. Así él dio su vida. Entonces vemos que la Escritura dice que Yahweh de tal manera amó Yahweh a la creación, al mundo, que en realidad se refiere a las almas, que dio su único hijo, que entregó su único hijo, para que Yahshua muriera, derramara su sangre, sea su cuerpo flagelado, para que la sangre de él sirva una vez y para siempre el sacrificio perfecto que se presente delante de Yahweh, y todo aquel que reciba el sacrificio de Yahshua por medio de la fe sea perdonado de todos pecados, sea justificado, santificado y apartado para Yahweh. Yahshua murió en ese madero para perdón, para justificación, para santidad y para vida eterna, para todo aquel que crea en él. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras acerca del mensaje de salvación, nos maravillamos porque vemos cuánto amor Yahweh nos tiene y cuánto amor su Hijo nos tiene, porque Yahshua se entregó por amor. Pero Yahshua escogió a 12 personas, y él en la Escritura, ahí en el libro de Juan, dice: yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Ustedes fueron predestinados, ustedes fueron elegidos para cumplir una función en la tierra. Yahshua ya sabía quiénes eran. Por eso cuando él caminaba y andaba en los pueblos y se presentaba delante de ellos, él decía: deja eso y sígueme. Cuando él decía sígueme, espiritualmente algo ocurría con ellos, con todos los discípulos. Dejaban de hacer lo que estaban y le seguían. Fueron personas escogidas para cumplir una función específica. Cuando la Escritura dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, esos escogidos se refiere, dentro de esos escogidos se refiere a los discípulos de Yahshua. Durante toda la historia, desde Yahshua en adelante hasta que él regrese en las nubes, va a haber muchos escogidos que van a cumplir una función específica. Son personas que tienen una tarea específica. Y los discípulos de Yahshua eran parte de esos escogidos. Él les hablaba de una manera, él les enseñaba de una manera, él estaba de una manera con ellos totalmente diferente a las multitudes. Hay una gran diferencia entre las multitudes que estaban con Yahshua y los discípulos de Yahshua. Había una gran diferencia. Yahshua se presentaba de una manera con las multitudes y se presentaba de otra manera con sus discípulos. Y vamos a ver a través de este mensaje en esta noche las diferencias que hay de ser parte de la multitud que sigue a Yahshua o ser discípulo de Yahshua. Son dos cosas diferentes. En el tiempo del Mesías, miles le seguían, miles iban donde él iba, lo escuchaban. Y vemos que sus discípulos eran 12. Eran 12 personas que uno luego lo entregó.
Ahora, eso es interesante, porque muchas veces hay hermanos que me dicen, ¿y pero qué estaba predestinado a ser condenado Judas? No, uno de los 12 lo iba a entregar. La predestinación fue que Judas sería el que lo entregara, pero Yahweh ya sabía que Judas lo iba a entregar, porque Yahweh ya conoce todas las cosas. Entonces Judas fue el que lo vendió por monedas, y luego Judas, lo que vemos es que se termina quitando la vida. ¿Pero por qué? Porque él no decidió arrepentirse de lo que había hecho. Ahora, ¿qué? ¿Yahweh lo mató? ¿Yahweh lo destruyó? ¿Le quitó el alma? ¿Le quitó la vida? No. Yahweh sabía que él, de antemano, lo iba a entregar. Alguien de los 12 lo iba a entregar. Entonces, muchas veces las personas creen que Yahweh ya sabe quién se salva y quién no. Yahweh sabe todo, pero el hombre decide. El hombre decide caminar en santidad, obedecer a Yahweh, ser discípulo de Yahshua, o el hombre decide ser en sí parte de las multitudes que siguen a Yahshua. Hoy en día hay miles y miles y miles y millones de personas que siguen a Yahshua, que se le conoce en español como Jesús. Pero ¿cuántos discípulos hay? ¿Cuántos verdaderos discípulos de Yahshua hay hoy en la tierra? ¿Cuántos? ¿Quién lo determina? ¿Yahweh? ¿Lo determinamos nosotros? ¿Quién lo determina? Fue predestinado 12 personas. Pero Yahshua claramente le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, vayan y hablen la nueva buena de salvación, la buena noticia, la besorá en hebreo, la buena noticia. Y dice Yahshua, vayan y hagan multitudes, y hagan estadios llenos, y hagan congregaciones llenas, hagan campos llenos de multitudes que me sigan. No dijo eso. Vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. ¿Cuál es el evangelio que Yahshua nos dejó? A los discípulos y a todos aquellos que crean en él. Id. ¿Qué es id? Es ir, trabajar, hacer, hablar, enseñar, predicar. Id y hacer discípulos. No hacer multitudes. Recuerdo que hace muchos años me invitaron a una iglesia muy grande acá en Argentina. Y era un microestadio, habían 20.000 personas más o menos en ese lugar. Y era un momento donde el pastor principal que estaba coordinando esa reunión, donde habían varias iglesias invitadas, él decía, qué bueno estar todos hermanos en armonía y ver tantas almas unidas, tantos hermanos que siguen a Dios, siguen a Jesús, es una gran bendición. Y hablaba y ministraba, y en un momento el Rúa me habla y me dice, yo no quiero cantidad en mi pueblo, yo no quiero multitudes, yo quiero calidad dentro de mi pueblo, yo quiero verdaderos discípulos que me obedezcan y me sigan. Y eso marcó mi vida. Desde hace más de 10 años sucedió esto. Y siempre me quedó claro. Yo no busco cantidad, sino calidad. ¿Qué significa esto? No se trata de ir a una iglesia, leer la Biblia o congregarme con hermanos. Porque eso no marca mi vida espiritual, no marca mi nuevo nacimiento, no marca que el Espíritu de Yahweh esté conmigo, no marca el crecimiento espiritual que yo tenga, o que yo sea salvo. Yo puedo llevarme el colchón, mi cama a la iglesia, a la congregación, y vivir todos los días dentro de la iglesia. Puedo ser el casero de la congregación, de la iglesia, de la quejilá, de donde sea. Y eso no significa que yo sea un verdadero discípulo de Yahshua. Entonces, había una gran diferencia entre las multitudes que seguían a Yahshua y los discípulos del Mesías. Ahora, los discípulos del Mesías obedecían al Mesías, a Yahshua. Los discípulos obedecían a Yahshua.
Pero las multitudes no obedecían, le seguían. ¿Por qué le seguían? Porque ellos querían lo que Yahshua tenía. Ellos querían lo que Yahshua tenía. ¿Y qué tenía? Poder. ¿Para qué? Para hacer milagros. Y dentro de esas multitudes, muy pocos realmente llegaron a ser discípulos de él. Entre ellos podemos ver, como dice Hechos 2, esos varones eran escogidos por los apóstoles, 7 hombres llenos de Ruach HaKodesh, entre ellos Esteban, un hombre que dio su propia vida por causa del Evangelio, por causa de predicar la verdad, por causa de seguir a Yahshua, guardar la Torá y obedecer a Yahweh. Que a través del testimonio de Esteban, Pablo recibe la conversión, se transforma, vuelve a nacer. Yahshua se le presenta a Pablo y él comienza a tener una experiencia de vida tremenda y luego él comienza a servir a Yahshua. No importa el contexto, no importa lo que vivimos, no importa la enseñanza que tuvimos, si realmente creemos en Yahshua, recibimos a su Ruach HaKodesh, nacemos de nuevo, nuestra vida es transformada. Porque a Pablo le pasó esto. Pablo era enemigo de los discípulos de Yahshua, pero él fue transformado. Entonces vemos que en Mateo capítulo 13, Yahshua le hablaba a las multitudes a través de parábolas. Y aún así, las multitudes no entendían. Aún así, lo que Yahshua hablaba, no entendían. ¿Quién te da el entendimiento? ¿Quién te da la revelación? ¿Quién te da el conocimiento de lo que Yahshua pudo hablar y está hoy en las Escrituras, de lo que dijo Yahweh en su Torá? El Ruach HaKodesh. El Espíritu de Yahweh nos da esa luz, ese entendimiento para entender al Padre, para entender a nuestro amado Mashiach, el Salvador. Juan 6:2 dice, y lo seguían a Yahshua, le seguían una gran multitud. Ellos veían las señales que realizaba él. ¿Por qué le seguían? Por las señales que él realizaba. ¿Cuántos hoy en el mundo van a una iglesia, van a una congregación, buscan a Yahshua, a Yeshua, a Jesús, como se conoce en varias lenguas el nombre? Buscan al Hijo de Yahweh, el Salvador. ¿Para qué? Para que los ayude, a que los sane, a que salgan del pozo que están, a recuperar el matrimonio, a recuperar sus hijos, a recuperar la salud, etcétera, etcétera. ¿Está mal eso? No, no está mal. ¿Cuántas congregaciones hacen campañas? Hoy en día estamos en un estado mundial de pandemia que eso no se puede hacer, pero ¿cuántas veces aún congregaciones hicieron grandes campañas donde miles y miles se acercaron a Yahshua, al Hijo de Yahweh? Se acercaron a Yahweh a buscar un milagro. Y Yahweh por amor se los dio. ¿Y qué pasó con esas multitudes? La mayoría siguieron su vida. Vinieron a buscar lo que necesitaban. Y cuando lo recibieron, siguieron su vida. ¿Cuántos hay en el mundo así? ¿Cuántos discípulos realmente hay que obedecen y siguen a Yahshua como verdaderos discípulos, como hijos obedientes a las palabras del Padre Celestial, que a pesar de lo que les pase, a pesar de cómo viven, a pesar de lo que sucede? Y en la escuela el miércoles terminamos de ver un libro maravilloso en el estudio de la escuela del ministerio, el libro de Job. Lo que Job vivió, lo que Job padeció, todo lo que él sufrió,
todo lo que él perdió. Aún sus amigos no lo entendían. Lo trataban de pecador. Por culpa de tus pecados, por culpa de los pecados de tus hijos, hoy estás viviendo esto. Y Job no entendía lo que sucedía. Y Job buscaba la manera de dónde estaba la falla, de que por qué le estaba pasando eso. Hasta que Yahweh viene en un torbellino, le habla en Job capítulo 38, dice que Yahweh le habla y dice: ¿qué vienes a mí a decirme? ¿Por qué te está pasando esto? ¿Acaso vos me vas a enseñar a mí quién soy yo que creé todas las cosas? ¿Acaso tú sabes cómo creé la tierra, los cielos, las plantas, los animales, cómo creé los hielos, etcétera, etcétera, etcétera? Yahweh se le presenta a Job de una manera poderosa, sabia, de una manera inteligente. Y Job queda desnudo delante de Yahweh. Y muchas veces hay muchas personas, quizás seas vos, quizás conozcas un familiar, quizás conozcas una persona que se acercó a Yahweh, que aceptó a su hijo, que comenzó a caminar con ese camino angosto, por camino de santidad, que comenzó a estudiar las Escrituras, pero vino prueba, vino tormenta, vino dificultad y dejaron el camino de Yahweh y se alejaron. Y ellos hacen lo mismo que hicieron las multitudes. Porque las multitudes le seguían a Yahshua por lo que él podía darles. Y la pregunta que yo te hago en esta noche: ¿por qué seguís a Yahweh? ¿Por qué seguís a su hijo? ¿Por amor? ¿Por conocerle más a él o por lo que él te puede dar? Si seguís a Yahweh y a Yahshua por lo que ellos te pueden dar, es porque vos realmente no sos discípulo de ellos, sos parte de la multitud. Yahweh nos llamó por medio de su Hijo no a ser parte de una multitud, sino a ser discípulos de él. Los discípulos pasaron de todo: prueba, abandono, enfermedades, aflicción, soledad, injusticias, azotes, tortura, cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Servir a Yahweh, obedecer a Yahweh, ser discípulos de Yahshua es entregarlo todo. El que quiera ser discípulo de mí, niegue a sí mismo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Ya no haces lo que vos querés, vas a hacer lo que yo te voy a decir. Toma tu cruz. En otras palabras, tenés que morir a tu vida. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es seguir a Yahshua? Es obedecerle a él. Los discípulos de Yahshua obedecen a él, al maestro, al pastor de pastores. Entonces, cuando hablamos de las multitudes en el tiempo del Mesías, no todos realmente lo seguían por amor a él. No todos, sino por lo que él podía dar. Mateo 21:8 dice: y la mayoría de las multitudes iban delante de él. Iban delante de él. No iban atrás, iban delante de él, desesperados. A ver qué es lo que iba a hacer, a ver qué es lo que iba a hablar, a ver lo que podía hacer, un milagro, una sanidad. Estaban desesperados. Hoy, millones de personas están desesperadas buscando ayuda del Padre y del Hijo de Yahshua, buscando un milagro. Y esto es el comienzo, lamentablemente, es el comienzo de lo que está pasando. Esto va a empeorar. Y la gente no sabe lo que viene a la tierra. La mayoría no tiene idea de lo que viene. Y cuando ocurra eso, millones van a querer buscar de Yahweh. Van a querer buscar de Yahshua. ¿De qué manera? En diferentes religiones. ¿Pero por qué van a buscar? Por interés. No porque lo amen. ¿Cuántos hoy escuchan el mensaje de la verdad? El mensaje de Yahweh, de su Hijo. No, esto no es para mí. No me vengas a hablar. No, yo estoy bien. Y muchos de ellos
van a venir corriendo cuando pierdan familiares, cuando pierdan su trabajo, cuando pierdan sus casas, cuando estén a punto de morir porque una enfermedad lo está matando, cuando su vida esté puesta en fuego, ahí muchos van a venir. Y no lo estoy juzgando, pero estoy diciendo la verdad. Van a venir a Yahweh, van a venir a su Hijo, no por amor, sino por lo que pueden dar. Y las multitudes son los llamados. Pero ellos, la mayoría de ellos, buscan al Padre y buscan al Hijo por interés. Por eso, para los que han congregado muchos años en la iglesia, y yo soy testigo de eso, he visto pasar gente en las congregaciones de ministerio, miles durante muchos años. Y ahí lo tienen, viviendo su vida, haciendo lo que ellos quieren. Esas son las multitudes, esos son los llamados. Pero Yahweh no te llamó a ser multitud. Yahweh no te llamó a ser más del montón. Yahweh te llamó a ser un discípulo de su Hijo. Mateo 15, versículo 30, dice, y vinieron grandes multitudes a él, a Yahshua, trayendo cojos, lisiados, ciegos, mudos, otros enfermos, y él los sanaba. Ahora, ¿está mal llevar a alguien que está enfermo a Yahweh, llevar a alguien a Yahshua para que le conozcan, para que reciban de su espíritu, vuelvan a nacer? No, no está mal. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer después que recibas el milagro? Después que Yahweh restaure tu vida, restaure tu matrimonio, te dé la sanidad. ¿Qué vas a hacer después? Porque hoy en día, desde que se predica el Evangelio, hace muchos años, millones de personas han recibido el favor de Yahweh, han recibido milagros, han recibido tremendas manifestaciones de Yahweh. ¿Y sus vidas qué es lo que sucedió? Siguieron como las multitudes. Hoy se juntan las multitudes, son miles, pero luego se disipan, desaparecen. Pero los discípulos no desaparecen. Los discípulos de Yahshua marcan la diferencia. Cuando lo tomaron a Yahshua, estaba Pedro. Y lo escucharon hablar a Pedro. Y dijeron, vos no sos uno de los discípulos de él, del Mesías, porque vos hablás igual que él. Los discípulos de Yahshua hablaban diferente. Marcaban la diferencia. ¿Eran personas con errores? Sí. ¿Eran personas que se equivocaban? Sí. Pero eran personas que realmente habían obedecido a Yahshua. Entonces, muchas veces, nosotros vemos a los discípulos del Mesías, vemos las multitudes y creemos que todo es lo mismo, y no es todo lo mismo. Porque luego vienen los fariseos. Ahí entraría otro tema, que son los religiosos, que son los estructurados, son los que juzgan. Y están entre los discípulos del Mesías y están entre las multitudes. Lo mismo pasa en las congregaciones hoy en día. Dentro de las congregaciones, dentro de las quejilá, de las iglesias, están los verdaderos discípulos de Yahshua, están los religiosos y están las multitudes. Mateo 22, 23 dice, y las multitudes se asombraban de sus enseñanzas y de sus milagros. Ellos estaban maravillados por lo que Yahshua hacía. ¿Cuántos han recibido maravillas de parte de Yahweh? ¿Y qué sucedió después? Le preguntaron al Mesías, ¿cómo sabemos quién es verdaderamente un discípulo tuyo? Por sus frutos los conocerán. ¿Qué frutos? Espirituales.
por medio de su espíritu. No frutos físicos, obras físicas. No que yo me porte bien o que le dé dinero a alguien que esté necesitado o le dé comida a los pobres o haga donaciones. No es que yo sea un discípulo de Yahshua. Ser bueno, amable, no significa eso, sino que tengamos los frutos del Ruach HaKodesh. Y aquellos que son verdaderamente discípulos del Mesías, cuando ve a otro discípulo del Mesías, se dan cuenta. Acá hay un verdadero discípulo. Acá hay una verdadera discípula. ¿Por qué? Porque se discierne espiritualmente. Y también aquellos que son discípulos de Yahshua se dan cuenta quién es multitud. ¿Quién es más del montón? ¿Quiénes son los que siguen a Yahweh por algún interés? ¿O quieren ser discípulos de Yahshua por algún interés? Aún así, Yahshua amaba a las multitudes. Aún así, estaba con los necesitados. Aún así, ¿saben por qué? Porque vamos a ver ahora que cuando Yahshua llega a la hora de su muerte, muchos de esas multitudes decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Muchos de ellos, junto con los fariseos, deseaban la muerte de él. Y ellos mismos, anteriormente, querían un milagro, querían algo que él les pueda dar. Entonces, cuando vemos la historia de Yahshua, lo que sucedió con sus discípulos, con la multitud, podemos ver que hoy en día pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Las multitudes son temporales. Hoy las multitudes pueden apoyarte. Hoy las multitudes pueden seguir a Yahweh. Pueden seguir la restauración de las escrituras, pueden seguir las raíces hebreas, pueden seguir a Yahshua, pueden decir somos discípulos de Yahshua, pero mañana se disipa. Este ministerio, la senda antigua, hay mucha gente que lo sigue, pero el propósito de este ministerio, que de acá salgan verdaderos discípulos de Yahshua, no multitudes. Porque de entre todas esas personas que son parte de amigos y seguidores, ¿cuántos realmente siguen a Yahshua? ¿Cuántos realmente quieren agradar a Yahweh? Y Yahweh siempre me dijo, siempre predica mi verdad. Y yo busco que mi pueblo sea calidad, sea espiritual, maduros, tengan a mi espíritu y no sean carnales, no sean emocionales. Las multitudes son carnales, son emocionales. Viene el pastor fulano de tal, el evangelista, el moré, el apóstol, el profeta y se llena multitudes, gritando, pataleando, saltando. Las multitudes les gusta el show. A los discípulos no les gusta el show. A los discípulos les gusta la verdad, la madurez. No les gusta perder el tiempo. El discípulo de Yahshua está en una congregación escuchando al que está predicando y sabe si está predicando una falsa doctrina o no. Si está predicando realmente para agradar al hombre o para agradar a Yahweh. Porque el verdadero discípulo de Yahshua tiene el Ruach HaKodesh. Y si él tiene el espíritu de santidad, nada lo podrá hacer engañar. Pero las multitudes no. Las multitudes reciben el mensaje. ¡Qué buen mensaje, hermano! Pastor Eri, Ministerio Sindático. ¡Qué bueno! ¡Re bien! La verdad que tremendo. Me emocioné mucho. Y no estoy sacando el cuero a nadie, pero estoy diciendo la verdad. Y pasaron días, pasó una semana. ¿Y dónde está el hermano? ¿Dónde está la hermana? Desapareció.
Y después viene así con, oh, tuve problemas, estoy mal, no sé si voy a seguir a Yahweh. Y digo, ¿qué pasó? Sos parte de la multitud. Hoy estás caminando en las nubes, mañana estás comiendo tierra. No seas emocional. Los verdaderos discípulos de Yahshua no son emocionales. Obedecen, aunque le cueste lo que le cueste. Porque es tomar nuestra cruz, es morir y obedecer. Ahora, ¿quién determina eso? Nosotros. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que pagan un precio que la multitud no lo paga. Ahora, las multitudes quieren la unción que los discípulos de Yahweh tienen, los que los discípulos de Yahshua tienen. Quieren el poder del Ruach HaKodesh manifestándose en sus vidas. Quieren los dones que los discípulos de Yahshua tienen, pero no quieren pagar un precio. Pero no quieren morir a su carne, a su yo. Yahshua claramente les dijo a sus discípulos, hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. No hagan multitudes, hagan discípulos. El verdadero evangelio no es llamar a las multitudes. Vamos puerta por puerta, vamos, todo el barrio, evangelicemos, vamos, trenes, acá, allá. ¿Hay que predicar el evangelio? Sí. Pero hay que predicar el evangelio de la manera que se puedan, con las herramientas que se puedan. Pero las almas te las trae Yahweh. La iglesia cristiana nos ha enseñado mal. No es que tenemos que salir desesperados a buscar las almas. Hay que predicar y las almas va a traer Yahweh. Las almas no las traes vos, no las traigo yo. No las trae el pastor, no las trae el líder. Las almas las trae Yahweh a través de su espíritu. Pero si nosotros que somos ministros, que somos discípulos, que somos predicadores, si tenemos el Ruach HaKodesh, predicamos bajo la unción del Espíritu de Yahweh. Entonces, las almas las va a traer el Ruach. Y cuando vengan las almas al mensaje de salvación, al mensaje de restauración, el mismo Ruach que está en mí, en ti, te va a decir, yo estoy hablando acá. Escucha atentamente lo que te estoy diciendo. Escucha este mensaje porque este mensaje es mío. Ese es el verdadero evangelio. No que yo diga, bueno hermanos, vamos a hacer una campaña, vengan todos, vamos a orar para que Yahweh bendiga económicamente tu vida, milagros extraordinarios. Si Yahweh lo ordena, lo vamos a hacer. Pero, a ver, ¿ese es el evangelio? No, eso no es el evangelio. Eso es traer las multitudes. Y eso no es el evangelio. Hay que predicar el evangelio para que las almas vengan y sean discípulos de Yahshua. Vayan y prediquen y hagan discípulos. El llamado y el evangelio no es para llamar a las multitudes, es para ser discípulos. Las multitudes no llegan a tener una relación íntima con Yahweh. No llegan. No tienen una relación íntima. Tienen un conocimiento básico de quién es Yahweh, de quién es Yahshua, pero no tienen una intimidad, porque muchos de ellos no vuelven a nacer. Reciben un milagro, reciben algo que esperaban y luego siguen sus vidas. La mayoría de las multitudes buscan a Yahweh por alguna necesidad que están pasando. Pasa con estos predicadores de la prosperidad que hacen campañas, que hacen cruzadas y van toda la gente que necesita un milagro. Hay un sanador dando vuelta por ahí, van todos al sanador. Una vez que reciben lo que necesitan, siguen sus vidas. Vienen las multitudes a Yahweh, vienen las multitudes a su Hijo, comienzan a caminar con Yahweh, comienzan a leer las Escrituras, pero luego se vienen las tormentas, viene el tornado,
viene el desierto, viene el diluvio, viene la tentación, vienen las pruebas, viene la enfermedad, viene la escasez. ¿Y qué hacen? Dejan. No, esto no es para mí, esto es muy difícil. No, todo muy lindo, pero voy a seguir mi vida, ya está. Esas personas son multitudes, no son discípulos. Ahora, ¿pierden la salvación si aceptaron a Yahshua y volvieron a nacer? No la pierden, porque la salvación es por gracia. Pero no llegan a ser escogidos. Recuerden que la boda de Yahshua con la novia, en esa boda están la novia y los invitados. Los invitados son los llamados. Las multitudes se frenan, se paran cuando hay pruebas, cuando hay obstáculos, cuando ya ven que se complica la vida. Pero los discípulos siguen, caen, siguen, tropiezan, siguen, se golpean, siguen y siguen. Pasan años, pasan décadas, hasta que llega la hora de la muerte y se mueren en esta tierra sirviendo a Yahweh, sirviendo a Yahshua. Ahora, la multitud no llega a ser discípulo. En su mayoría no llega, muy pocos llegan. La multitud piensa siempre en recibir. La multitud me dice, hermano, ¿cuándo va a hacer esto por mí? Hermano, le pedí esto, ¿cuándo me va a responder? Hermano, esto, hermano, lo otro. Tengo una vida. No puedo estar las 24 horas respondiendo los mensajes. No puedo estar 24 horas orando. No puedo estar 24 horas predicando. Tengo que tener una vida. La multitud pide. ¿Pero qué hace el discípulo? Pide, ¿pero qué hace? Da. Si tanto pedís, tenés que dar. Si pedís y recibís y no das, sos multitud. Vos tenés que recibir, pero tenés que dar. ¿De qué te sirve que yo te dé? Te dé una palabra, un consejo, una oración, una administración, y vos digas, qué bendición esto, hermano, cómo lo que me dijo, lo que me enseñó, tremendo. Y estoy así, un gordo espiritual. ¿Por qué? Porque no das. El discípulo da, recibe, da, recibe, da. Recibe, habla, recibe, enseña. La multitud no. Recibe y queda así. Feliz y contento. ¿Hasta qué? Hasta que tiene necesidad de nuevo, hasta que tiene un problema y luego pide de vuelta. La multitud lee la Biblia. Sí, lee la Biblia. Pero el discípulo no solo lee la Biblia, sino que enseña la palabra. Enseña la Torá. La multitud espera que le oren. Y está bueno pedir oración tefilá. Está bueno. Pero siempre está así, esperando que le pongan la mano. Pero el discípulo, ¿qué hace? Pide oración, pero ora por los demás. Bueno, hermano, buena hermana, vamos a estar en tefilá, vamos a estar apoyando en oración su necesidad. Sigamos adelante, tenga fe, cualquier situación puede contar conmigo. Pero no está pidiendo siempre oración. La multitud cuestiona. Ay, pero pastor, pero hermano, me parece que de esa manera no es la correcta que usted está diciendo. Yo lo haría de esta manera, yo lo haría de otra manera. Esa es la multitud. ¿Puede venir un consejo? Claro que sí. Mire, pastor, mire, hermano, me parece que podríamos hacer esto. O usted podría reflexionar o pensar en esto. Después usted decida. No, para mí me parece esto, para mí lo otro. ¿Qué hace el discípulo? Obedece. Hay una orden, obedece. Y dentro de esa orden puede agregarle algo más. Mirá, podríamos agregar esto. ¿Qué te parece? Ese es el discípulo.
Pero la multitud cuestiona todo. Hermano, tiene canas en su barba. ¿Por qué tiene canas en su barba? Hermano, el peinado que tiene no me gusta, ¿eh? Esa es la multitud. La multitud seguían a Yahshua por lo que él le podía dar y no por amor. Y esto lo que voy a decir es duro. Y quizás algunos se vayan al ministerio, pero lo voy a decir, porque lo tengo que decir. La multitud sabe lo que hace. Hermano, excelente mensaje el de hoy. Las multitudes, excelente. Pero a mí no me gustó el mensaje de los mesiánicos. No. A mí no me gustó. Ahí usted se equivocó. Esa es la multitud. Todos los mensajes que se dan en este ministerio es bajo la guía del Ruach HaKodesh, de Yahweh. Acá no habla el hombre. Si habla el hombre, el ministerio no funciona. Acá habla el Ruach HaKodesh. Todo lo que se da es bajo la guía de Yahweh a través de su espíritu. Entonces las multitudes, ¿qué van a hacer? Van a tomar lo que les gusta. Ay, este me encanta, pero este no. No. El que es realmente discípulo recibe todos los mensajes. Este mensaje me va a dar un golpe en la nuca, pero acá estoy. Ese es el discípulo de Yahshua. Aunque tenga que recibir exhortación, corrección, voy a escucharlo. Porque algo nuevo voy a aprender, algo Yahweh me va a decir, algo nuevo voy a entender. Y la mayoría de ustedes saben lo que pasó con los discípulos de Yahshua. Llegó a la cruz, llegó al madero. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se fueron todos. Las multitudes, la mayoría los juzgó, crucifíquenle. Los discípulos se fueron. Solo quedó Juan. ¿Qué significa esto? Que aunque querramos ser perfectos, discípulos agradables a Yahshua, vamos a equivocarnos, vamos a cometer errores. Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No, maestro, ¿cómo te voy a negar? Y saben que el gallo era un guardia del Mishkan, del templo, que cuando estaba amaneciendo se presentaba y levantaba la voz y ya llamaba a todos al templo, a los que servían en el templo y a aquellos que querían hacer sacrificios. No era un gallo de animal o polluelo. Era un hombre. Antes que se abra el templo, me vas a negar 3 veces. ¿Qué significa esto? ¿Podemos fallar? Podemos fallar. ¿Podemos equivocarnos? Podemos equivocarnos. Pero tenemos que aprender. Yahshua le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, ama a mis ovejas. Yo sé que te equivocaste, Pedro. Yo sé que lo que ibas a hacer, aunque vos me dijiste que no, yo conozco, yo me doy cuenta. Pero yo sé que vas a poder cumplir el llamado que yo te di. Apacienta las ovejas, ama las ovejas. ¿Y saben cuál es la verdad de todo, hermanos? El amor. Los verdaderos discípulos de Yahshua aman las almas. Las multitudes no les interesan las almas. Les interesa la lana de las ovejas. Vengan, vamos. Multitudes, campañas, eventos para recaudar, pero no para predicar la verdad. Marcos 8:34. El que quiera ser mi discípulo, dijo Yahshua, niéguese a sí mismo, morir al yo, morir a tu vida, morir a mi vida. Niéguese a sí mismo, lleve su cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? Caminar muerto. Vivir en esta vida, pero no nuestra vida, sino la vida de Él. Niéguese a sí mismo,
lleve su cruz y sígame. 3 mandamientos o mandatos. Niégase a sí mismo. Morir a tu yo, morir a tu vida, a tus sueños. Ven al ministerio de la senda antigua y acá se cumplirá tus sueños y tus metas. Y serás bendecido y próspero y todo te irá bien. Ese no es el verdadero evangelio. ¿Quieres ser hijo de Yahweh? ¿Quieres ser verdadero discípulo de Yahshua? Bueno, tenés que morir a tu vida y empezar a caminar como Yahshua enseñó. Tenés que tomar tu cruz, tu muerte, tus deseos, tus anhelos. Y luego, sígueme. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres. ¿Guardar los mandamientos? Perfecto. ¿Tenés riqueza? Dale a los pobres. ¿Para qué el dinero? ¿Para qué la riqueza? Para ayudar a los necesitados. ¿Para qué era el diezmo en el antiguo pacto? Para ayudar a los huérfanos, a la viuda, a los extranjeros. Los discípulos andaban con un anillo de oro, con reloj de oro, con cadena de oro, con un traje carísimo. No existía en ese tiempo, pero eran humildes. Yahshua no tenía dónde reposar su cabeza. Seguir a Yahshua es obedecerle. Cuando hablamos de discípulos de Yahshua, hablamos de características como sinónimos de muerte, obediencia y dolor. Muerte, obediencia y dolor. Sinónimos de la palabra talmidín en hebreo. Seguidores, obedientes, discípulos de Yahshua. Muerte, obediencia y dolor. Si no hay muerte, obediencia y dolor en nuestras vidas hacia Yahshua, no somos verdaderos discípulos de Él. Mateo 7 dice: cuando se cierre la puerta, muchos vendrán y me dirán. En castellano está Señor, Señor, Señor. Pero en hebreo es Adón. Adón, Adón, Adón. En tu nombre, en Shem, tu nombre. ¿Qué nombre? Yahshua. Verdadero nombre de Él. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos muchos enfermos. Echar fuera demonios, sanar muchos enfermos. ¿Dónde sucede eso? En las multitudes. En su mayoría. Puede ocurrir en una congregación pequeña, en una casa, sí. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Yo no los conozco. Y saben, antes de terminar el mensaje, quiero contarles un sueño que Yahweh me dio en el 2010. Noviembre de 2010. Estaba predicando en un estadio. 20.000 personas. Y yo predicaba bajo la guía del Ruach HaKodesh y yo decía, Yahweh está buscando que su pueblo viva una relación con Él y no una religión con Él. Y mientras predicaba, las personas se levantaban de su asiento y se iban. De esas 20.000 personas, quedaron 3.000 personas. Cuando terminé de predicar, me puse a llorar. Y dije, ¿qué hice mal? Le hablaba al Roa y le decía yo, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que prediqué mal? Me sentía culpable. Y el Roa me dijo, nada, dijiste todo lo que te dije. Vos cumpliste con tu propósito. Las almas son mías y yo las juzgaré. Cuando termina de decirme esto, yo aparezco en una colina alta. Era un lugar alto de ese estadio que estaba, y al lado estaba Yahshua. Cuando predicaba estaba el Ruach dentro mío y me hablaba, y luego estaba Yahshua al lado mío. No pude ver su rostro, pero pude sentirle a Él, y Él tenía su brazo izquierdo en mi hombro.
Y yo veía esas multitudes que se habían ido de ese estadio, estaban en un terreno. Y veía a todos ellos cantando y adorando a Yahweh. Y había un púlpito de madera donde estaban muchos pastores reconocidos que hoy se conocen en el mundo como megas iglesias. Y el púlpito era de madera. ¿Qué representa de madera? Lugar santo hecho por hombre, no por el Ruach de Yahweh. La madera es hombre, la madera es natural. La madera es en sí algo que el hombre puede formar, moldear. No es de Yahweh. Y todos los pastores se reían y estaban contentos hasta que vino un temblor sobre la tierra. Y el púlpito se partió en dos. La tierra se abrió y los pastores empezaron a caer. La tierra se abrió y comenzó a salir lava y todas esas multitudes comenzaron a caer. Cuando veo esa situación, realmente me afligí, me asusté. Y yo lo conocía a Yahshua como el nombre en español, Jesús. Y le digo, Jesús, ¿qué está pasando acá? No temas, porque mi Padre juzgará a cada uno de ellos. Muchos creen que me conocen, pero no me conocen. Y me despierto de ese sueño. Y automáticamente el Ruach me lleva a Mateo 7:21. De las mismas palabras que él dijo, muchos creen que me conocen y no me conocen. Que vos veas terribles iglesias, multitudes adorando a Yahweh, adorando a Yahshua, no significa que realmente sean verdaderos hijos de Yahweh y verdaderos discípulos de Yahshua. Entonces, ¿somos parte de las multitudes o somos realmente discípulos de Yahshua? Hacete esa pregunta. Apocalipsis 7:9 dice Juan, y vi una gran multitud que no se podía contar, de todas las naciones de pie delante del trono y delante del Cordero. Esos son los llamados. Esos son las multitudes que van a ser salvos por gracia. Pero la novia estará con el novio y serán uno solo. Y no sé si vos sabías esto, pero en el cielo va a estar la novia y van a estar los invitados, las multitudes. Y la novia será esposa y el novio será esposo. Y ocurrirá la gran boda del Cordero. Apocalipsis 19:6 dice, y oí una gran voz como de gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, que decían, adoren y exalten el nombre del Creador. Una gran multitud. Que exaltaba el nombre de Yahweh. Y miren, quiero terminar leyendo Apocalipsis 22, versículo 23. Apocalipsis 22, versículo 23. Perdón, Apocalipsis 21, versículo 22. Y en ella, en la nueva ciudad, está hablando de la nueva Jerusalén, ciudad de Yahweh, en la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, no vi templo, porque Yahweh, el Todopoderoso, es su templo, es el Mishkan. Ya no va a haber templo. Por eso yo di hace poco un mensaje del tercer templo, y ahí lo expliqué claramente, que no hay tercer templo ya en la tierra. Nosotros somos el Mishkan del Ruach HaKodesh,
del lugar santo, porque el Ruach vive en nosotros. Ya no habrá templo, y Yahweh será nuestro templo y el Cordero. La ciudad no tendrá necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la Shekinah de Yahweh, que habitaba en el arca, que habita en nosotros, alumbrará la ciudad. No habrá más luz de sol ni de luna. No habrá de noche. Siempre habrá luz. Siempre estará la Shekinah, la presencia de Yahweh, iluminándonos. Y la iluminará, y el Cordero será su lumbrera. ¿Por qué? Porque Yahshua es la luz del mundo. Es la luz de nosotros. Y las naciones que hayan sido salvas andarán en la luz y traerán la Shekinah, la Kabod y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas y allí no habrá noche. Y llevarán la Shekinah, la Kabod, la gloria y honor de las naciones, y no entrará allí ninguna cosa impura, ni ninguna abominación, ni mentira, solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son esas multitudes de las naciones? Todos aquellos que han recibido a Yahshua durante toda la historia de la humanidad. Esas naciones hablan de todo el mundo desde que Yahshua vino. Y todos los que murieron en el antiguo pacto también serán resucitados en la segunda venida, que fueron los que caminaron con Yahweh, que obedecieron a Yahweh, desde Adán en adelante. Entonces, la pregunta es, ¿Yahweh nos está pidiendo ser parte de la multitud o parte de los discípulos? Ser discípulos de Yahshua, seguirle a Él y anhelar ser parte de la novia, ser parte de los escogidos. Y eso depende de cada uno de nosotros. Por eso Yahshua determinó galardones cuando Él regrese. Cada uno de nosotros recibiremos galardones según la tarea que hagamos. Todo lo que hagamos para Yahweh y para su Hijo tiene que ser por amor. Porque Él mira los corazones. Él mira tu corazón. Y cada uno decidirá. Hace 21 años atrás, yo hablé con Yahweh y le dije, yo no quiero calentar una silla dentro de una iglesia. Yo no quiero ser uno más dentro de multitudes. Yo quiero marcar la diferencia. Yo quiero caminar en tu verdad. Yo quiero hacer lo que tú me mandes. Yo quiero dedicar mi vida para ti. Y se lo dije 21 años atrás. Y he vivido de todo en 21 años. De todo. Y la pregunta es, ¿valió la pena? Valió la pena. Y seguirá valiendo la pena de lo que pase en un futuro. Que sí lo sé bien claro que Yahweh tiene el control. Entonces, que vos puedas en esta noche tomar una decisión y decir, Padre, Yahweh, no quiero ser multitud. No quiero ser más. Quiero ser discípulo. Quiero seguirte, quiero guardar tus palabras, quiero conocer tu palabra, quiero ser discípulo de Yahshua, quiero hacer lo que Él dijo en su palabra. Negarme a mí mismo, negarme a mi vida, ya no pensar en mí, porque todo lo que hago es vano, porque todo lo que hago no tiene sentido. Quiero realmente hacer las cosas bien. Quiero llevar la cruz, morir a mi yo, a mis deseos. Y quiero seguirte, quiero obedecerte. Quiero ser realmente alguien que marque la diferencia, que pueda ayudar a aquel que está necesitando una palabra, que está necesitando ser salvo, que recibir perdón de pecados por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio. Las multitudes hoy están, mañana no están. Hoy las multitudes pueden pedir un milagro y mañana se pueden olvidar. Hoy pueden adorar a Yahweh y mañana maldecirle. Hoy pueden exaltar el nombre de Yahshua, seguirle a Él y mañana maldecirle. Pero los verdaderos discípulos marcan la diferencia.
Así que hasta acá el mensaje de esta noche. Que Yahweh les bendiga. Damos gracias al Padre por este mensaje. Bendecimos su nombre. Espero que haya sido de bendición. Yahweh ha hablado, exhortado a su pueblo, a sus vidas. Y damos gracias porque bendito Yahweh que en Él nos habla hasta el día de hoy. Es una bendición que Él nos hable, hermanos. Llegará el día que no nos hable más. Llegará el día. Por eso debemos de aprovechar esta oportunidad que Él nos da. ¿De qué te sirve vivir una vida con tus proyectos, con tus sueños, tus metas? Si todo es vanidad, todo se va a terminar. Recaudar dinero, vivir la vida quizás un poco mejor, gastando tu salud, tu familia, tu vida. ¿De qué te sirve? Todo lo que hagas para Yahweh permanecerá para siempre. Todo lo que hagas para Yahweh será sembrado en el reino de Yahweh. Todo lo que hagas por Yahweh con amor, no con interés. Porque Yahweh escudriña las intenciones del corazón. Todo lo que hagas con amor para Yahweh, todo lo que hagas con amor para ser discípulos de Yahshua, tendrás tesoro en el cielo. Mejor vivir 50, 60, 70, 80 años en esta tierra, padeciendo, sufriendo, pasando situaciones difíciles, pero tener una eternidad bendecida, que vivir 70, 80 años como quizás con todas las necesidades suplidas, viviendo como queremos y tener otra vida en una eternidad del alma que llega a la destrucción en el lago de fuego y azufre. Porque Yahweh es claro en su camino. Yahweh es claro en su palabra. Tú decides la vida o la muerte, seguir a Yahweh o no. Y si te caes, si te equivocás, así 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. No importa las veces que te equivoques. Los discípulos de Yahshua se equivocaron. Aún cuando Él estaba dando su vida por ellos y por todos aquellos que creerían en Él, lo dejaron, lo abandonaron. Pero Él les siguió amando. Así que nosotros tenemos que seguir adelante y que podamos decidir hoy ser verdaderos discípulos de Yahshua. Estudiar, perfeccionarnos, capacitarnos, conocerle a Él, tener una relación con Él por medio de su Espíritu. Y saben, caminar con Yahweh, servir a Yahweh, es vivir en libertad. Y Satanás siempre se encarga de engañarnos. Guardar su Torah es libertad, es bendición. Porque Satanás se encarga de que nosotros pensemos que es aburrido, que es religioso, que es prohibido. No. Todo que es pecado es malo. Obviamente Yahweh lo prohíbe. Pero caminar con Yahweh es libertad. Así que, amados, que Yahweh les bendiga. Gracias a todos por estar siempre presente. Espero que esta palabra pueda bendecir tu vida, pueda dar fruto espiritual y que tengas un día de reposo, un día bendecido en este Shabbat. Que tengas buen fin de semana, buen comienzo de semana y estaremos la próxima semana con otros mensajes que Yahweh seguramente estará ministrándonos y hablándonos. Así que recuerden, las multitudes y los discípulos del Mesías. Nosotros decidimos. Amén. Bendiciones y que Yahweh te bendiga. Shalom.